La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy lunes 22 de febrero reflexionamos en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje encontramos dos preguntas dirigidas a dos tipos de personas. Y esas preguntas son muy importantes porque el día de hoy el Señor nos está preguntando lo mismo. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la segunda pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Vamos a ir analizando una por una. La primera pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Se refiere a lo que dice la gente que no tiene cercanía con Jesús, la gente que no es seguidora ni discípula del Señor. Son personas que probablemente han oído hablar de Dios o ocasionalmente han visto sus obras. Esas personas en el tiempo de Jesús tenían diferentes ideas de Cristo, como por ejemplo que era Juan Bautista o Elías o Jeremías, etc. Y en nuestro tiempo también las personas que no conocen a Dios tienen diferentes opiniones de Él. Si hacemos una encuesta encontraremos diversas respuestas, como por ejemplo, algunos dicen que Jesús fue un hombre bueno, otros que fue un profeta, o un ángel, un místico, un revolucionario, etcétera, etcétera. Estas son respuestas muy humanas, pero a la vez revelan una pobre vida espiritual. Vamos con la segunda pregunta que el Señor hace. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta está dirigida a aquellos que tienen trato directo y cotidiano con el Señor, esto es, a sus discípulos, o sea, a nosotros también. ¿Somos nosotros discípulos del Señor? Sería bueno que reflexionemos sobre esa pregunta y nos examinemos un poco. A ver, ¿somos discípulos del Señor si pasamos tiempo con Él durante el desarrollo de nuestra vida cotidiana y también un tiempo especial solo para Él, dedicado a la oración, a la contemplación, a la meditación en su palabra, a la adoración eucarística? Si somos discípulos del Señor, si le seguimos a pesar de todas las vicisitudes y obstáculos de la vida. Si somos discípulos del Señor, si le reconocemos como Señor y Salvador, y si es que Él es el primer lugar de nuestra vida, y si nos dejamos enseñar, guiar y discipular por el Señor. ¿Qué más agregarías a esta lista? Examínate.
¿Eres discípulo o discípula del Señor? ¿Sí? ¿No? ¿Qué te falta para hacerlo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Pues dejemos que la respuesta de Pedro nos guíe. Dice la palabra que Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta confesión de Pedro sobre Jesús pone de manifiesto la fe del apóstol en la persona del Señor Jesús. Mesías o Cristo quiere decir ungido de Dios, e implica reconocer a Jesús como rey, como sacerdote y como profeta, pues esos tres grupos de personas en aquellos tiempos eran quienes recibían la unción de Dios. Al decir Pedro, eres el Hijo de Dios vivo, está reconociendo a Jesús en su naturaleza divina. La respuesta de Pedro sobre la persona de Jesús es completa y compleja, e implica reconocerlo como Señor, Salvador, como verdad, camino y vida, como verdadero Dios y verdadero hombre. Pero sobre todo, es una respuesta revelada por Dios. Por eso es que el Señor Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y nosotros, ¿cómo podemos reconocer que una respuesta es revelada? Pues hay dos citas bíblicas que vamos a ver. La primera está en 1 Corintios capítulo 12, 3. Dice: nadie puede decir Jesús es Señor si no es con el Espíritu Santo. Y la segunda cita bíblica está en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 2. Podéis reconocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese a Jesucristo venido en carne es de Dios. Entonces, la respuesta revelada por el Espíritu Santo nos lleva a confesar que Jesucristo es Señor, es Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Y esta declaración de Pedro hace que el Señor Jesús le haga también una declaración a Pedro sobre su persona y misión, que dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. He ahí la base y fundamento de nuestra Iglesia Católica. Ciertamente, el Señor nos modela como el alfarero a la arcilla y nos da una misión en este mundo, al igual que Pedro. Pero para eso, primero nosotros debemos hacernos verdaderos discípulos de Cristo y luego responder con sinceridad: ¿y yo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es realmente Jesús para ti? No olvidemos que la evangelización tiene que ser eucarística, y esta semana participemos de la Eucaristía sacramentalmente y en adoración eucarística.